Bueno, muy buenas, un saludo a todos. Bienvenidos a esta mi exposición sobre lo que considero debe ser una clase metacognitiva dentro del curso de metacognición y aprendizaje autónomo en la maestría en educación SUBE Caribe. Les habla el licenciado Enaudis Javier Rambao Pastrana. Y bueno, bienvenidos entonces a este trabajo. Espero sea de su agrado. Bueno, para esto entonces me he propuesto presentar una clase a la cual he llamado mi primer proyecto de presentación con diapositivas. Esto hace parte de un taller del taller número uno de PowerPoint, el cual se trabaja con los estudiantes de grado 9 en mi institución. Bueno, además, aquí como una pequeña introducción, decimos que es una experiencia motivadora como tal esta clase que exalta las competencias del niño desde sus propias perspectivas y motivaciones hacia el aprendizaje significativo, autorregulado y autologrado. Bueno, pues los objetivos propuestos para esta clase, como se pueden ver acá, me he propuesto dos objetivos en el cual los estudiantes desarrollan un proyecto o van a desarrollar un proyecto completamente autónomo. Este proyecto se va a materializar en una presentación con diapositivas que ellos van a elaborar de un tema libre, ya obviamente aplicando pues todas las técnicas instruidas en la clase sobre el uso de PowerPoint. También inmediatamente ellos van a hacer una exposición, va a ser digamos su primera experiencia como tal en exposiciones y para ello van a usar entonces esta presentación con diapositivas. Serían entonces los dos objetivos planteados para esta clase. Bueno, en cuanto a la intensidad horaria de la clase, está presupuestada para más o menos unas 20 horas. En el transcurso de la presentación, de esta exposición, les explicaremos por qué, o les explicaré por qué razón tanto tiempo para esta clase. Digamos que es un proyecto, aquí se está aplicando también un poco de eh, la enseñanza por medio de proyectos como tal, en los que el estudiante dentro del trabajo que está haciendo también está aprendiendo y obviamente también se alcanzan con los objetivos propuestos y también obviamente hay evaluación. Entonces, por eso les decía que esta clase como tal está presupuestada para unas 20 horas como tal. Bueno, en cuanto a la metodología, pues eh, usamos los componentes y los estándares en competencia como tal establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. En cuanto a esto, pues se ha presupuesto o se ha visionado que el componente tecnología y sociedad es el adecuado para esta clase. En cuanto al estándar, analizo y explico la relación que existe entre la transformación de los recursos naturales y el desarrollo tecnológico, así como su impacto sobre el medio ambiente, la salud y la sociedad. Bueno, con respecto a esto, a mi criterio personal, eh, en cuanto a los estándares, yo a veces noto que eh, todos los estándares, o digamos en cuanto a un componente como tal, como eso va por grupos de grados, varios estándares se acomodan a una clase y una clase se acomoda a varios estándares. Es una cosa que uno dice, bueno, cualquiera de estos puede ser, pero en este caso me he decidido por presentar este componente y este estándar para esta clase. Bueno, el inicio de la clase. Eh, la metodología como tal, pues la pregunta problematizadora al inicio de la clase pues sigue siendo, digamos, un estilo que yo no abandono. En este caso inclusive hay tres preguntas que le propongo a los estudiantes en la clase como tal al inicio de este plan. ¿Cierto? Entonces,
como es un proyecto como tal que ellos van a adelantar, esta pregunta que se les hace es como una introducción a lo que se busca como tal en la clase. Entonces dice, ¿en qué soy experto yo? ¿Qué es lo que más sé hacer o en lo que más me destaco? ¿Qué es lo que considero que puedo enseñar o exponer ante un auditorio porque sé mucho de ello? Entonces, estas respuestas a estas preguntas van a tomarla como tarea. Ellos van a irse para la casa, las van a responder en el cuaderno, ahí concienzudamente, y en la siguiente sesión, entonces ya vamos a hablar de ellos como tal en el grupo, y será entonces una actividad que vamos a realizar posteriormente. Bueno, en esa sesión ya sería la segunda parte del inicio de la clase como tal. La tomamos para organizar los equipos y temas de exposición. Entonces los estudiantes se van a ir para su casa. Ellos responden las preguntas, ¿en qué soy bueno yo? ¿Qué es lo que yo más sé hacer? ¿Ya? Entonces ellos responden allá con calma y comenzamos esa clase con esa lluvia de ideas. Aquí dice, ya en clase se escuchan los planteamientos o lluvia de ideas, propuestas de los estudiantes acerca de en qué se ven ellos como expertos, como personas que tienen ese mérito de poder dar cátedra acerca de un oficio, arte o actividad productiva. Entonces, en esa sesión hablaremos mucho de eso. Pienso yo que será muy entretenido, habrá aportes muy interesantes, en fin, entonces eso vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo mucho para que la clase se inicie, digamos, con el pie derecho. Después de la charla con los estudiantes, entonces ya viene, digamos, los lineamientos como tal de lo que vamos a hacer en esta clase, o sea, cómo va a ser el proyecto. Entonces ahí la propuesta es que trabajen en grupos de dos, por parejitas, y al final del proyecto que ellos van a elaborar, obviamente haciendo énfasis que va a ser un proyecto como tal que se va a realizar por medio de diapositivas, en una presentación con diapositivas de PowerPoint. Esa es la unidad que nos compete y ellos sobre eso van a trabajar. Pero entonces al final lo que se va a hacer es una exposición como tal. Ellos se van a lucir ante un auditorio, obviamente con ayuda de esa presentación que van a hacer con diapositivas, multimedia, acerca de este tema libre que ellos mismos escogieron. ¿Ya? ¿Qué puede ser? Una actividad productiva, un oficio o arte, o un lugar histórico de la localidad. Ellos van a presentar eso. Seguimos entonces. El contenido de la clase como tal. Entonces, vamos, como son sesiones en el laboratorio de informática, en el contenido de esta clase, pues será el tiempo que más vamos a trabajar. Se van a aplicar las técnicas de inserción de diapositivas en la presentación vista en clase. Bueno, acá cabe notar también que el plan de clase anterior, los estudiantes, se trabajó en la parte instructiva de PowerPoint, se les enseñó muchas cosas, desde lo más básico a lo más, digamos, a lo más avanzado, con respecto a cómo que es una diapositiva, cómo se inserta, los elementos que van a ir en ella, los elementos visuales, cuadros de texto, imágenes, sonido, video, en fin. O sea, ellos ya tienen una base sobre cómo trabajar con diapositivas y hacer una presentación en PowerPoint. Ya con esos conocimientos previos vamos entonces a proceder a hacer este plan en el cual ellos van a ser autónomos en cuanto a la temática, pero van a hacer al final una presentación con diapositivas y una exposición. Entonces, temas dentro del contenido de esta clase, los que están aquí relacionados a aplicación de técnicas de inserción de diapositivas, aplicación de técnicas de inserción de texto y imágenes, aplicación de las orientaciones y recomendaciones acerca de la teoría de la imagen para la diapositiva, que se vieron en clase, aplicación de técnicas de transición, perdón, de diapositivas, intervalos, cosas así. Entonces, obviamente, va a ser algo más personalizado con los grupos en los que vamos a trabajar. En el transcurso del trabajo, ellos irán preguntando, se irán haciendo énfasis, se van reforzando esos conocimientos. Eh,
Y grupo a grupo vamos viendo los avances. Eso sí, como se establecerá más adelante, se estarán estableciendo metas como tal, metas cumplidas que ellos van a ir alcanzando a medida que avanzamos en la elaboración de la presentación de su proyecto como tal. ¿Ya? Entonces, el contenido como tal se basará en eso. Bueno, la clase como tal, pues, tiene una finalización como tal, como cualquier plan de clase. La clase finaliza con una exposición del grupo o pareja de trabajo realizado ante un auditorio que puede estar conformado por estudiantes de otros grupos, utilizando los recursos TIC como el computador y videobin para proyectar la presentación elaborada. Entonces, ahí también se les va a tener en cuenta, como también en clases previas como tal, se le ha dado indicaciones sobre cómo debe ser su actitud frente a un auditorio cuando se está exponiendo, ¿cierto? La posición corporal, la forma en cómo se van a comunicar, cómo van a expresarse, cosas así. Entonces también eh, ese tipo de cosas se van a poner en práctica aquí en esta exposición que será, digamos, la actividad final de esta clase. Bueno, en cuanto a la evaluación de la clase, eh, aquí la evaluación de esta clase como tal propongo que sea un proceso reflexivo y buscando la mayor integralidad posible para los niños, para los estudiantes como tal. Se ha propuesto que sea una evaluación permanente y formativa grupo a grupo con respecto a las metas alcanzadas en el proyecto. Son niños distintos, con intereses distintos, digamos a veces con condiciones socioeconómicas distintas. Ellos como tal en esta clase van a hacer uso de recursos propios como tal como es el uso de celulares. Entonces habrá niños que posean un buen celular con el que pueden tomar fotos, otros que no. De todas maneras, el trabajo colaborativo como tal también se va a tener muy en cuenta acá. Y eh, estoy seguro que con un solo teléfono, más de un grupo va a tomar sus fotografías. De hecho, en experiencias anteriores ha sido así. Hay que tomar fotografías, cosas así, o videos, y con un solo teléfono celular que ellos posean, un estudiante posea, entonces él se los facilita a otros compañeros y varios estudiantes han elaborado trabajos con un mismo teléfono. Entonces eso es algo también muy importante de ver. Coevaluación, sí, claro, los estudiantes van a estar pendientes y van a, digamos, a inferir acerca del trabajo de sus compañeros. De hecho, al final, como es una exposición, entonces ellos van a preguntar, van, digamos, a criticar y aceptar críticas con respecto a lo que ellos están haciendo. De pronto si hablan muy despacio o hablan muy duro o cosas por el estilo, de pronto en la forma en que ellos hacen las presentaciones, en fin, eso es lo que se espera. Y bueno, evaluación, como les decía, entonces habrá personas que también eh, del exterior que seguramente quedarán también evaluar cómo quedó el trabajo de los niños. Entonces, pero aquí, como dice aquí, la actitud del niño frente a su propio conocimiento ya es lo que se espera que se manifieste. Digamos que eh, el niño se espera que sea muy entusiasta hablando y proponiendo acerca de lo que él sabe, de lo que él le gusta. Entonces, esa forma de lucirse ante los demás, digamos, ese gusto por ese lucimiento, digamos, por decirlo de algún modo, es lo que también se va a evaluar. Entonces, obviamente, eso como es un proceso largo, digamos que se espera evaluar más el proceso como tal, más que el resultado. Al final algo saldrá, pero entonces en ese transcurso se espera que el niño demuestre capacidades eh, eh, de distintos tipos. Bueno, entonces ya realizada la evaluación, con todo lo que habíamos explicado, entonces, eh, obviamente, pues se darán notas y todo eso, y habrá un reporte al final. Se espera que los estudiantes terminen
exposición, la presentación y todo eso, y también serán los mejores trabajos, seguramente pueden tener la posibilidad de tomarlo como experiencia significativa del curso, del grado o del mismo colegio. Entonces va a ser como vamos a tomarlo como elemento, como material que nos puede servir para más adelante perfeccionarlo y llevarlo a otros lugares en el exterior como trabajo hecho por los estudiantes en la institución. Bueno, pero entonces aquí viene lo que nos trae a este trabajo como tal. Eh, la pregunta, ¿dónde está lo metacognitivo de esta clase? Bueno, como tal, dentro de todo lo que es la metacognición, digamos, lo que hemos aprendido de ella, eh, yo me atrevo a decir como tal que la motivación de los estudiantes, ya ese conocimiento que tengan de su conocimiento, van a decirlo así, qué tanto sé yo, sé mucho, sé poco, digamos que es algo que ellos deben ser conscientes de eso. Entonces, en este tipo de trabajos, en estos proyectos, en esta clase, se espera que el niño comience a mirarse y a reflexionar sobre lo que él sabe y lo que es capaz de hacer. Entonces, ¿dónde están los metacognitivos de esta clase? Primero, el niño reconoce que posee un conocimiento y por ende reflexiona cómo lo tuvo. Lo que el niño expone como tal en esta clase es un conocimiento, como dijimos en un comienzo, puede ser un arte, un oficio, una actividad productiva o algo, un lugar o persona que él conoce y hace una exposición con mucha categoría sobre eso, manifestando un conocimiento que él obtuvo. Entonces la pregunta ahí es cómo lo tuvo, qué lo motivó a aprender eso que él ya sabe. Seguramente ese proceso reflexivo le ayudará a él a entender que de algún modo se aprende. Y eso que él le indicó a aprender, o que lo llevó a aprender, seguramente lo va a ir reconociendo y esas estrategias como tal le van a servir para aprender cualquier cosa que él esté dispuesto a aprender o que necesite aprender, motivándose por alguna cosa. Siempre está claro que la motivación, por qué yo quiero aprender algo, es algo fundamental, determinante en este caso. Bueno, segundo, el niño le corresponde reflexionar sobre lo que sabe, viéndose capaz de autorregularse. En este sentido, si el niño como tal, con este trabajo, se da cuenta todo lo que aprendió, entonces él también puede preguntarse, ¿es suficiente con ello o debo seguir? Ese conocimiento que yo tengo lo puedo expandir como tal. Entonces ahí viene la posibilidad que él tiene, digamos, él ahí reconoce esa posibilidad de que él mismo es dueño de su propia forma de aprender y que puede seguir aplicándola o mejorarla inclusive con tal de alcanzar un objetivo de aprendizaje en la escuela o en cualquier ámbito que se lo proponga. Tercero, otra cosa importante acerca de los metacognitivos de esta clase para mí como tal. El niño reconoce lo importante de la motivación en su aprendizaje. Esto lo hemos dicho anteriormente en varios puntos. La motivación. El niño como tal se da cuenta que si no está motivado a aprender algo, no va a aprender lo suficiente o va a tener un conocimiento muy frágil, muy débil, quizás erróneo como tal. Entonces, si él como tal ya se ve como experto de eso que expuso y seguramente le va a ir muy bien porque son niños que tienen muchos talentos, ya en las clases en los que se ha trabajado así, por experiencia propia puedo decir que uno se queda sorprendido al ver el conocimiento que los niños han adquirido en contextos en la casa, en su comunidad como tal, oficios productivos, muy buenos cultivos. Bueno, yo estoy en un ámbito rural, hay muchos cultivos, los niños tienen conocimiento en cuanto a cultivos impresionante. El papá, la mamá, nadie se ha
puesto a enseñarle a los niños cómo se cultiva yuca, maíz, ñame, cosas así. Ellos mismos, observándolos, a ellos han aprendido, y esa motivación que los llevó a aprender eso, ya ellos saben, inmediatamente se dan cuenta que es indispensable. Porque ellos, si yo sé tanto, digamos, el cultivo de maíz, de cómo sembrarlo hasta cómo cosecharlo, preparar el terreno y todo eso, ¿cierto? Entonces, eso, eso que el niño sabe y lo demuestra como tal, ya algo lo motivó. Entonces, eso también es un proceso, digamos, reflexivo, donde se reconoce que esa motivación es importante para él aprender. En la escuela, en la universidad, donde quiera que vaya, él lo va a poner en práctica. Cuarto, el niño reconoce qué es lo verdaderamente significativo para él y por qué condiciona lo que quiere aprender. Entonces, eh, es significativo para el niño porque seguramente él le ve importancia para su vida. Ahora, también hay que tener en cuenta los aprendizajes previos. Seguramente él aquí sabe, bueno, es significativo porque ya yo lo relacioné con respecto a algo que yo sabía, un saber previo, y me di cuenta que a partir de ahí yo pude aprender más. Entonces, ahí está la significancia. Es como una añadidura, digamos, con un mapa conceptual. Lo de Novak, la propuesta de Novak con respecto a esos mapas conceptuales en cuanto al aprendizaje significativo es fundamental. Entonces, si yo sé algo, hay una cosa que también debo aprender, pero lo relaciono con lo que yo ya sé, le veo, digamos, la significancia, le veo esa engranaje como tal, inmediatamente para mí se vuelve significativo y lo aprendo. Entonces, ahí está la importancia de que el niño también reconozca lo significativo de un conocimiento ya desde lo que él ya sabe. Quinto, por último, el estudiante reconoce que con cada aprendizaje obtenido se abre a un nuevo conjunto de interrogantes que lo llevarán a aprender más sobre lo que sabe. Entonces, este punto es interesante y yo lo traigo aquí a colación porque en experiencias previas nos hemos dado cuenta que el niño, cuando habla de algo que él conoce con sus compañeros, entonces viene ahí el, las preguntas, las anotaciones, cosas por el estilo. Entonces el niño se da cuenta que aprender algo inmediatamente a él lo invita, y si es apasionado por el conocimiento, lo obliga a ver más cosas. O sea, si yo encuentro la respuesta a una pregunta, esa respuesta me da pie para muchas más interrogantes. O sea, es un abanico de posibilidades que el niño tiene cuando reconoce lo que sabe, lo expone como tal, y a partir de ahí él dice, bueno, pero es que aquí no acaba todo. Aquí vienen muchas más posibilidades como tal que yo puedo conseguir, o sea, mucho más objetivos, mucho más logros acerca de esto que yo sé, ya, o algo que se relacione. Entonces, de ahí la importancia de este punto que yo agrego acá. Cuando el niño adquiere un conocimiento, un aprendizaje, inmediatamente se abren otros, otros cuestionamientos que también lo llevan a él a aprender más, basándose en lo que ya sabe. Pues ahí están, digamos, los metacognitivos. Yo sé algo y eso que sé me da mi pie para que me vengan más preguntas a las que yo tengo que buscar respuesta. Ya, aprender más sobre lo que ya sé. Entonces, eso para mí es lo metacognitivo como tal en esta clase. Bueno, entonces, eh, eso fue todo. Espero les haya gustado como tal. Eh, Les habló entonces el licenciado Naudi Javier Ramos Pastrana. Soy licenciado en informática y medios audiovisuales. Y bueno, estamos en el curso de metacognición y aprendizaje autónomo de la maestría Sur Caribe en la Universidad de Córdoba. Muchas gracias por todo y seguimos en contacto.